con casi 1000 millones de años. Las especies exóticas conocidas como Q eran nómadas galácticos, que viajaban de un brazo en espiral a otro en migraciones que abarcan una era. Durante sus viajes se mejoraron y cambiaron constantemente hasta convertirse en maestros de la manipulación genética y nanotecnológica. Con esta capacidad de controlar el mundo material, asumieron una misión religiosa autoimpuesta de rehacer el universo como mejor les pareciera. Poderosos como dioses, Q se veía a sí mismo como los heraldos divinos del futuro. Este dogma tenía sus raíces en lo que había sido un intento benévolo de proteger a la raza de su propio poder. Sin embargo, la obediencia ciega e incondicional había convertido a los Q en monstruos. Para ellos la humanidad, con todas sus glorias relativas, no era más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos, despoblados o incluso peor, cambiadas. A pesar del ferviente rearme, las colonias no pudieron lograr nada contra sus enemigos de 1000 millones de años, salvo algunos destellos de resistencia efímera. La humanidad, una vez regente de las estrellas, ahora estaba extinta. Los mundos de la humanidad, jardines de terraformados paraísos, parecían extrañamente vacíos para los Q. A menudo, no había materias primas disponibles además de las personas, sus ciudades y algunos nichos básicos de la ecología, poblados por animales y plantas de la Tierra modificados genéticamente. Esto se debía a que los humanos habían borrado las ecologías alienígenas originales en primer lugar. Ofendido porque otra raza intentara rehacer el universo, los Q se dispusieron a castigar a estos infieles usándolos como los materiales de construcción de su visión. Si bien esto llevó a una extinción completa de la sensibilidad humana, también salvó a la especie al preservar su herencia genética en una miríada de nuevas formas extrañas. Poblado por humanos sustitutos, ahora en todos los aspectos, desde animales salvajes hasta mascotas y herramientas genéticamente modificadas, los Q reinaron de manera suprema durante 40 millones de años en los mundos de nuestra galaxia. Erigieron monumentos de 1 kilómetro de altura y cambiaron las superficies de mundos enteros, aparentemente por capricho. Un día, partieron como habían venido, porque la suya era una búsqueda interminable y no podían detenerse hasta que hubieran barrido todo el cosmos. Detrás de ellos, los Q dejaron 1000 mundos, cada uno lleno de extrañas criaturas y ecologías que alguna vez habían sido hombres. La mayoría de ellos murió justo después de que sus cuidadores se fueran, otros duraron un poco más para sucumbir a inestabilidades a largo plazo. En unos pocos mundos preciosos, los descendientes lograron sobrevivir. En ellos residía el destino de la especie, ahora dividida y diferenciada más allá del reconocimiento. Su mundo yacía bajo un sol abrasador, su intensidad se volvió monstruosa a través de las intervenciones de los Q pasados. La superficie yacía cubierta de cáscaras de ciudades muertas, cociéndose sin cesar como estatuas destrozadas en un horno abandonado. Sin embargo, la vida permaneció en este lugar implacable. Bosques de plantas cristalinas cubrían la superficie, reciclando oxígeno para la vida animal que pululaba bajo tierra. Una de esas especies, apenas más larga que los brazos de sus antepasados, fue el único vertebrado superviviente. Además, fue el último heredero del agente estelar de ese planeta. Distorsionados más allá del reconocimiento por la modificación genética, parecían, a falta de una palabra mejor, gusanos pálidos y descuidados. Los pies y las manos diminutos y débiles modificados para cavar eran todo lo que traicionaba su noble herencia. Aparte de estos órganos, todo se simplificó para la vida subterránea. Sus ojos eran agujeritos, carecían de dientes, orejas externas y la mejor mitad de su sistema nervioso. Las vidas de estas personas sucedáneas no se extendieron más allá de cavar sin rumbo fijo. Si encontraban comida, la devoraban. Si se encontraban con otros de su especie, a veces también los devoraban.
pero sobre todo se aparearon y se multiplicaron, y lograron preservar una sola pizca de su humanidad en sus genes. Con el tiempo, les vendría bien. En la interminable sabana de un puesto de avanzada colonial extinguido hace mucho tiempo, enormes bestias vagaban sin oposición, con más de 40 metros de largo según las mediciones terrestres. Estos gigantes eran en realidad la descendencia transmutada de la gente de las estrellas. Varias características delataban su ascendencia humana. Todavía conservaban los pulgares regordetes en sus patas delanteras elefantinas, ahora inútiles para cualquier tipo de manipulación precisa, excepto para arrancar árboles. Ellos compensaron esta pérdida desarrollando su labio inferior en un órgano musculoso, parecido a un tronco que se hacía eco de los elefantes del pasado de la Tierra. Tan bestiales como parecían, los titanes estaban entre los más inteligentes de los subhombres reducidos que quedaban en la galaxia. Su postura descomunal permitió un cerebro desarrollado y, gradualmente, resurgió la sensibilidad. Con sus troncos labiales formaron tallas de madera ornamentadas, erigieron viviendas en forma de hangar e incluso comenzaron una forma de agricultura primitiva. Con la vida estable vino la inevitable inundación de lengua y literatura, los mitos y leyendas del pasado y medio recordado fueron contados con voces retumbantes a través de las vastas llanuras. Era fácil ver que, dentro de unos pocos cientos de miles de años, la humanidad podría comenzar de nuevo con estos primitivos titánicos. Lamentablemente, cuando una catastrófica edad de hielo se apoderó del mundo natal de los titanes, los gentiles gigantes desaparecieron para no volver jamás. Los depredadores involucionados eran comunes entre los mundos salvajes de la humanidad. La mayoría de las veces se parecían a los vampiros, hombres lobo y duendes de la tradición pasada, cazando presas igualmente infrahumanas con una combinación de armamento derivado. Algunos tenían cabezas enormes con dientes grandes y asesinos. Otros destrozaban a sus víctimas con pies en forma de garra. Pero los tipos más comunes tenían dedos y pulgares modificados, erizados de garras afiladas como navajas. El más eficiente de estos depredadores vivió en una de las primeras colonias fuera del mundo de la humanidad. Además de las manos parecidas a garras con pulgares como navajas, también tenían mandíbulas abiertas y tachonadas de dientes en cabezas desproporcionadas con orejas grandes y sensibles. Todo esto sirvió para convertirlos en los depredadores dominantes en su planeta de origen. Corrieron por las praderas, acecharon los bosques y recorrieron las montañas en persecución de diferentes pueblos, saltadores herbívoros con patas de pájaro. Mientras sus presas caían en completa animalidad R2, los cazadores lograron mantener viva la chispa de la inteligencia en su perfeccionamiento evolutivo. No todos los pueblos descentralizados cayeron en la bestialidad total. Algunos se aferraron a sus mentes, mientras perdían todas sus ventajas fisiológicas debido a la intromisión genética de los Q. Una especie singular fue un excelente ejemplo. Habían sido criados como cantantes y conservadores de memoria, actuando como grabadores vivientes durante el reinado de Q. Cuando sus amos se fueron, apenas sobrevivieron, volviendo a una postura cuadrúpedo y ocupando un nicho como animales de pastoreo. Este cambio fue tan abrupto que los humantílopes recién evolucionados soportaron solo debido a la indulgencia de la esterilidad de su biosfera artificial. Los humantílopes, equipados con mentes humanas plenas, aunque ligeramente adormecidas, y cuerpos animales completamente discapacitados, vivieron vidas agonizantes. Podían ver y comprender el mundo que los rodeaba, pero debido a sus cuerpos no podían hacer nada para cambiarlo. Durante siglos, rebaños tristes vagaron por las llanuras, cantando canciones de desesperación y pérdida. Religiones enteras y tradiciones orales se tejieron alrededor de esta discapacidad racial paralizante, tan dramática y detallada como cualquier otra en la Tierra pasada. Afortunadamente, las fuerzas selectivas de la evolución hicieron que su agonía fuera breve. En pocas palabras,
No es ventajoso desarrollar un cerebro si no se le puede dar un buen uso. Un humantílope tonto y medio loco crecía más rápido que uno inteligente y pastaba con la misma eficacia. Los niños animales de los humantílopes los superaron en menos de 100.000 años, y su mundo melancólico se quedó en silencio para siempre. Nada era sagrado en el proceso evolutivo. Quizás debido a que su ciclo de vida involucraba una etapa larvaria acuática, los Q habían transmutado una gran cantidad de sus sujetos humanos en una desconcertante variedad de criaturas acuáticas. Cuidados por asistentes especialmente criados, estos bebés acuáticos posthumanos llegaron en todas las formas y tamaños imaginables. Había especies de anguilas sin miembros, como cintas, enormes, gigantes como ballenas, personas decorativas que nadaban echando agua a chorros de sus bocas hipertrofiadas y horrendas multitudes de revolcadores descerebrados que servían como reserva de alimento. Todos ellos estaban perfectamente domesticados. Todos ellos se extinguieron cuando sus amos se fueron. Todos excepto algunas formas generalizadas ligeramente mutadas. Estos nadadores todavía se parecían en gran medida a sus antepasados humanos. No tenían branquias artificiales, sus manos aún eran visibles a través de sus aletas delanteras. Sus pies eran cosas extendidas que funcionaban como un par de aletas de la cola. Unos ojos humanos reconocibles se asomaban a través de sus párpados llorosos y se hablaban, aunque no con palabras y nunca con comprensión sensible. Durante milenios nadaron los océanos de su mundo ecológicamente atrofiado, alimentándose de diversos tipos de peces y crustáceos, sobrevivientes de las existencias de alimentos originalmente importadas de la Tierra. Con la intervención de los Q desaparecida, se reanudó la selección natural. Los nadadores se volvieron más aerodinámicos para atrapar mejor a sus presas rápidas. La presa respondió volviéndose aún más rápido o evolucionando contra medidas defensivas como armaduras, púas o veneno. Su evolución volvió a la normalidad. Los nadadores se alejaron cada vez más de su ascendencia sensible. Esperarían mucho tiempo para saborear esa bendición nuevamente. Fueron los afortunados. En lugar de distorsionarlos irreconociblemente como lo habían hecho con la mayoría de sus súbditos, los Q simplemente habían borrado su sensibilidad y atrofiado el desarrollo de sus cerebros. La gente tonta finalmente se estableció en simbiosis con algunas de las otras criaturas que habitaban su planeta. Comenzaron a cultivar instintivamente algunos de los grandes reptiles herbívoros, cuyos antepasados fueron traídos de la Tierra como mascotas. Pronto el equilibrio de este mutualismo comenzó a inclinarse a favor de los reptiles. El clima tropical del planeta les dio una ventaja inherente, y sufrieron una radiación espectacular de diferentes especies. No encontraron competencia de los únicos mamíferos grandes del planeta, los descendientes de los navegantes estelares neutralizados por el cerebro. Enfrentados a ser superados por los reptiles, la única adaptación que pudieron hacer los subhombres fue deslizarse silenciosamente hacia el olvido bestial. En el caso de los tentados, o temptor, la remodelación se hizo con un entusiasmo casi artístico. No estaba claro cómo lograron sobrevivir en su extraña forma. Sus antepasados fueron utilizados como decoración sésil y por algún milagro de adaptación que habían soportado. Ningún humano los habría reconocido como sus descendientes. Las hembras eran conos de carne con pico de unos 2 metros de altura, enraizados en el suelo como plantas carnívoras grotescas. Los machos, por otro lado, se parecían a monos bípedos contorsionados. A diferencia de sus compañeros, eran perfectamente ambulatorios. Decenas de ellos corrían alrededor de los montículos de las hembras como tanto diablillos. Algunos recogerían comida, otros limpiarían a las hembras mientras que otros estarían en guardia ante el peligro. Aunque sus acciones parecían decididas, los machos no tenían voluntad propia. En la sociedad temptor, las mujeres controlaban todo. Usando una combinación de señales vocales y feromonales,
guiaban a las hordas masculinas hacia cualquier cantidad de tareas domésticas, mientras se apareaban con los más fuertes, los más obedientes y los más tontos para producir drones aún mejores. En ciertos períodos también daban a luz a unas pocas hembras preciosas, que serían llevadas por machos serviles para enraizarse. Era una hegemonía tremendamente eficaz que sin duda daría lugar a la civilización en cuestión de siglos si el destino no hubiera intervenido. Cuando un cometa perdido arrasó con los montículos de los Temptors, una de las mejores oportunidades de la humanidad para resurgir fue cruelmente barrida. A través de las modificaciones deliberadas de los Q y el moldeado ciego de la evolución, los cielos llegaron a estar poblados de criaturas que avergonzarían los mitos de sus antepasados. Sus antepasados eran pequeñas mascotas de los Q que fueron criadas por los deslumbrantes colores de sus picos derivados de los dientes. Cuando sus amos se fueron, la mayoría de estas criaturas mimadas murieron, sin nadie ni nada para cuidarlas. Pero algunos, pertenecientes a las razas más resistentes, sobrevivieron. En menos de un parpadeo geológico de unos pocos millones de años, los descendientes de tales criaturas irradiaron al vacío evolutivo de su mundo jardín. Un linaje dio lugar a una profusión de herbívoros humanos. Estos fueron atacados por una variedad de aves rapaces de pico esmaltado, cada una de las cuales evolucionó para enfrentarse a una presa específica. Entre estos nichos generalizados había conjuntos completos de animales especializados, que se asemejaban a cualquier cosa, desde ibis de pantano con picos de tamices hasta formas espléndidas con crestas extrañas que sobresalían de sus picos llenos de dientes. Su mundo había ofrecido la resistencia más dura contra el ataque de Q. Tan duro, de hecho, que habían hecho retroceder 2 oleadas sucesivas de invasores, solo para sucumbir a la tercera. Los Q, con su retorcido sentido de la justicia, querían hacerles pagar. Incluso la extinción sería un castigo demasiado leve por resistir a los dioses de las estrellas. Los humanos del mundo rebelde necesitaban una frase que les recordara su humillación para las generaciones venideras. De modo que se convirtieron en cultivos incorpóreos de piel y músculo, conectados por una pequeña red de los nervios más básicos. Fueron empleados como dispositivos de filtrado vivientes, subsistiendo con los productos de desecho de la civilización Q como esteras de células cancerosas. Y solo para presenciar y sufrir su desdichado destino, sus ojos, junto con su conciencia, fueron retenidos. Durante 40 millones de años sufrieron. Generación tras generación nacieron en la más miserable de las vidas mientras absorbían el dolor de todo lo que estaban pasando. Cuando los Q se fueron, esperaban una rápida extinción. Pero su humildad también los había convertido en supervivientes eficientes. Sin el control de los Q, los coloniales se esparcieron por el planeta en campos de carne humana parecidos a colchas. Después de una eternidad de vidas torturadas, los campos humanos saborearon algo que casi podría describirse como esperanza.